en el objeto del contrato, para qué fue contratada, para qué fue el derecho o la obligación o lo que nace del contrato. Esto es muy vital para saber cómo lo debo contabilizar, para qué es el contrato, cómo se va a tratar, porque como lo pueden ver, no es lo mismo un contrato comercial, no es lo mismo un contrato laboral. Si es un contrato comercial, no es lo mismo un contrato de servicio, un contrato de compras, no es lo mismo un contrato de compraventa, no es lo mismo un contrato de comodato, no es lo mismo un contrato de colaboración empresarial, no es lo mismo un contrato de participación o cesión de deuda. Entonces todos los contratos tienen una condición especial, lo cual la forma que ustedes pueden saber de qué están tratando es teniendo claro cuál es el objeto. La segunda que deben tener en cuenta siempre son las obligaciones tanto del contratante y del contratista. Digamos que es una mirada general para poder establecer sobre todo sobre el cliente qué es lo que debemos revisar o qué es lo que le está generando de responsabilidades a ese contrato. En esta parte del objeto hay un tema muy interesante que es el tema de NIF, porque el objeto y las obligaciones me pueden dar el reconocimiento bajo NIF del contrato, es decir, en qué momento lo estoy reconociendo. Lo mismo cuando tengo el valor. Pueden en estos tres elementos establecerse cuándo se da el reconocimiento. Por eso es que es importante que cuando vean un contrato tengan en cuenta estos elementos, porque es lo que les va a permitir a ustedes saber en qué momento reconozco el ingreso. Por ejemplo, analicemos este contrato que hicimos acá. Léanlo, lo vamos a leer lentamente y vamos a mirar cuáles son las condiciones del contrato. Entonces, dígame en qué momento reconozco aquí el ingreso. Pues cuando la fecha de inicio del contrato, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Cuando tengas la certeza de se ejecutan las horas. Cuando se ejecuten las horas. Mire que aquí lo está diciendo. El contrato va con un promedio de horas, las cuales están estipuladas en promedio de año, pero acá las dividimos mensualmente y de acuerdo a los tiempos que están diciendo acá. Lo cual quiere decir que técnicamente yo debería reconocer el ingreso no con la factura, sino con el cumplimiento de horas. Entonces aquí lo mismo le dice, el contrato tendrá una duración de 24 meses, contrato a partir tal, el precio del contrato será, mira, el precio del contrato será de tanto por el primer año, los cuales son de pagaderos en cuotas mensuales de 12 millones, en 12 cuotas mensuales por un valor de 3.600.000. La pregunta es, si seguimos pensando que el contrato es por horas o no es por horas, porque aquí me está diciendo que se paga en 12 cuotas mensuales. ¿En qué momento reconozco el ingreso? Cata. Señor. ¿En qué momento reconozco el ingreso? Es el momento en que presta el servicio, ¿no? Pero ¿por qué si el contrato me está diciendo ahí que son de 12 cuotas? Sí, pero puede ser que tú no prestes el servicio, entonces no te obliga a reconocer el ingreso. Digamos que eso es lo que está pactado, pero si no hay ese cumplimiento. Entonces no le tengo derecho a facturarle. Eder, pero es que tú nos has dicho que hay que tener en cuenta los 4 principios para reconocer el ingreso que están basados en la sección 23 de ingresos. Y ahí se cumple lo que tú dices, que no es necesario tener la factura para reconocerlo. Sí, tiene mucho que ver, pero yo quisiera ver el tema de establecer, porque ustedes dicen que se reconoce el ingreso en una parte y porque dicen que no se reconoce en la otra. ¿Sí me hago entender? Pues porque yo entiendo que digamos que el contrato nos da libertad de pactar ciertas cosas entre las partes, pero no puede ir tampoco en contravía de la norma contable, ¿no? Por eso, entonces en ese orden de ideas tú estás diciendo que con base en ese contrato yo no puedo reconocer el ingreso. Entonces, no, ¿cómo hago para facturar? Yo no he dicho eso, yo he dicho que se reconoce el ingreso cuando se presta el servicio. No, pues yo creo que se debe reconocer ese efecto de ese ingreso una vez ya se haya realizado el contrato, ¿no? Porque para eso se hace un contrato, si no, pues ¿qué validez tendría ese contrato? Y pues con reforme a ese contrato se genera el hecho, sí,
¿cómo se dice? El hecho... O sea que para Carlos el contrato se debe reconocer el ingreso mensualmente como dice el contrato, porque el contrato dice que son 12 cuotas mensuales de 3.600.000 pesos. Sí, y de hecho ese es el hecho que genera que se genere una factura independientemente si sea a contado o a crédito. Pues eso pienso yo, puede que esté muy equivocado, ¿no? Pero pues eso es lo que creo. Tranquilo que por eso estamos aquí para aprender. Pero Catalina dice que no. Catalina dice que se reconoce con las horas. Pues yo digo que se reconoce con la prestación del servicio, porque puedes que tú hayas pactado 12 pagos, pero si tú no prestaste el servicio de revisoría en mayo, ¿por qué va a reconocer la empresa porque vas a reconocer un ingreso de un servicio que no prestaste? Mire, ahí no tendría que ver lo que tú te refieres, es cuando hay, en que puedo hacer el reconocimiento fiscal y más no en NIT hacer el reconocimiento del ingreso. Porque yo tengo la factura, la expedí, fiscalmente es un ingreso, pero contablemente no, porque no he ejecutado el servicio y tampoco tengo cómo asociarle costos porque no estoy ejecutando el servicio. Diferente o sea que a tú cuando me estás diciendo, o sea que tú me estás diciendo que existe una diferencia fiscal contable en el reconocimiento porque tú reconoces con la factura, pero contablemente no lo puedes reconocer porque no has prestado el servicio. Tal cual. Listo. Pero espera. La norma trae como las especificaciones de cuándo es diferente NIF de fiscal. Entonces digamos que ese no estaría de acuerdo con Liliana, porque las normas sí especifican establecer, o sea, la norma habla de que los ingresos NIF son los mismos ingresos fiscales excepto por opciones aclaradas. Digamos, yo pienso que ese contrato es lo que genera el hecho facturador. Al generarse ese hecho el hecho facturador, automáticamente ya se debe existir esa factura del contrato, sí se debe reconocer ese ingreso, que ya pues me imagino que contablemente se hace una provisión para irle dando como esa baja poco a poco, pero pues yo pienso que se debe reconocer ese ingreso, recién se genere ese hecho facturador o en este caso el contrato. Es que estaba con el ejemplo, lo que nos pasó, que ellos empezaban el 1 de junio y tú les mandaste a facturar, pero nosotros todavía no le hemos prestado servicios, pero ahí sí estoy corchada si tú ya lo reconociste en la contabilidad. Por eso quiero dejarlos que me expliquen por qué no reconozco el ingreso, por qué sí reconozco el ingreso. Cristian, ¿qué opina? Lo quiero escuchar. Yo opino que mes a mes por el contrato, digamos, ya hay un contrato y hay una presunción de que se va a cumplir el contrato, digamos. En la NIC 15 estaba leyendo sobre ese tema, que se emite el reconocimiento de ingresos ordinarios habiendo una presunción y al haberle entregado al cliente, pues que le vamos a satisfacer la necesidad que necesita. Listo, yo les hago una pregunta a los que dijeron que por contrato. ¿Qué pasa si en este momento, y Erika lo dijo, yo ya le facturé a un cliente, pero no le hemos prestado ni la primera hora de servicio? ¿Qué pasa si ese cliente se termina mañana el contrato? Y como pueden ver, no firme una cláusula de retiro, o sea, una sanción, que es diferente la sanción al contrato al servicio. ¿Qué pasa con esa factura que yo cobré? Bueno, sin tener en cuenta la situación que tú dices de sanción, de que se debe avisar con anterioridad para cancelar el contrato, ¿sí? Sí. Pues haces una nota a crédito, ¿no? Y reverso el contrato, o sea que no cobro el mes. Pero es que no estoy Pero de es acuerdo. que por eso habría que mirar las cláusulas sancionatorias, porque yo me acuerdo que tú pones de que te se debe avisar con un mes de anterioridad o si no se cobra una penalidad. Entonces me imagino que ahí entras como ese común de acuerdo con el cliente. Pero eso es penalidad, no me revuelvan penalidad con el contrato, la penalidad es una cosa. Yo tengo una duda porque no estaría tan de acuerdo, porque es que, por ejemplo, hemos tenido casos de esas empresas en que no se cumplieron las horas, no por culpa de nosotros, sino por culpa del cliente, pero aún así nosotros tuvimos que facturarles y reconocer esos ingresos. Y el cliente nos pagó. Pero por incumplimiento del cliente, que ya es otra cuestión totalmente diferente. Si yo llego allá a prestar el servicio y no me reciben, pues eso es un problema del cliente, pero ese es otro tema.
Entonces la pregunta es, ¿reconozco el ingreso de acuerdo a los meses que me dice el contrato o reconozco el ingreso por las horas? Entonces unos me dijeron sí por las horas, otros me dicen por el contrato. Zulma, ¿qué dice? Yo pienso que a medida que se van cumpliendo las horas, ¿no? ¿Por qué? Pues digamos que, pues como que volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo le voy a cobrar yo a un cliente algo que yo no le he prestado, no le he hecho? Listo. Entonces. Y yo soy de los que digo que con el contrato. Vale. Entonces, la respuesta es, para el reconocimiento del ingreso, en principio, ojo, miren mis palabras, en principio debe ser con la efectividad del servicio. ¿Y por qué digo que con la efectividad del servicio? Porque lo dijo muy bien Andrea, yo tengo que cumplir unos condicionamientos para el reconocimiento del ingreso. Y ahí es donde ustedes se tienen que sentar los que dijeron el contrato. ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta en el ingreso? Cristian, uno. ¿El objeto? No, para el reconocimiento de un ingreso bajo NIF, ¿qué elementos debo tener en cuenta? Son 4. ¿Nivel de avance? No. Elementos, principios. Beneficios económicos futuros. Que me genere beneficios económicos futuros. Laura. Que dime. se genere. ¿Cómo es que se dice? Es que no me acuerdo. Se genere. Que se haga en el momento. Como es que no me acuerdo. No sé cómo decirte. Explícame. Que la actividad se realice en el momento. O sea, que haya una efectividad de la prestación del servicio. Sí, O sea, que tú prestas el servicio y con el solo hecho de prestar el servicio ya reconoces el ingreso. sí. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo. O sea, que se está hablando. O sea, si yo presto. Tú fuiste y prestaste las horas de servicio. Y entonces tú dices, Ahí. ya presté las horas de servicio y las voy a reconocer. Exacto. Listo. Va por ese lado, pero no es la palabra. Janet, ayúdale. Que el importe pueda medirse con fiabilidad. Porque se mide con confiabilidad. Eso se llama confiabilidad del ingreso. Y eso es lo que estaba diciendo Laura. Porque si yo voy a prestar el servicio es porque ya lo presté. Lo cual tengo confiabilidad de que yo presté el servicio y lo puedo cobrar. ¿Qué otro? Carlos. Que se haya generado una factura, el hecho generador. Que se haya generado una factura. No es en NIF. En NIF lo último que tiene que pensar es en la factura. Si la factura es un medio que le ayuda a determinar esos elementos, es otro cuento. Pero los principios para reconocer un ingreso no son la factura ni son el soporte. Tienen que olvidarse de eso. Los principios para reconocer el ingreso se dan en los elementos que estamos estableciendo, que es que me genere beneficios económicos futuros, que tenga confiabilidad del ingreso. Carol, ¿cuál es otra? Edward, confiabilidad del gasto. Confiabilidad del gasto. Así como tengo confiabilidad del ingreso, voy a tener confiabilidad del gasto. ¿Y cuál es la última? El pago que tengas ¿Grado asegurado. de determinación? Que sea de sucesos pasados. Que sea de sucesos pasados. Mire que cuando ustedes hablan de todo lo que tiene que ver con el tema del contrato o de temas de cualquier cosa, siempre lo tienen que bajar a NIF y bajarlo a los principios que establece la NIF. Llámese si estamos hablando de un activo, llámese si estamos hablando de un pasivo, llámese si estamos hablando de un ingreso, llámese si estamos hablando de un gasto. Yo tengo que tener en cuenta los elementos que me pide la NIF para poder reconocer ese ingreso, ese gasto, ese activo, ese pasivo. Porque si no los tengo claros, ustedes van a leer el contrato y van a empezar a disuadir. Entonces,
Bajémoslo al tema del servicio. Hagamos con el contrato según dice Carlos. Entonces, bajo el principio, ¿el contrato me va a generar beneficios económicos futuros? Sí, señor. Carlos, ¿el contrato me va a generar beneficios económicos futuros? Digamos que ahí no aplicaría el área bueno, o sea, uno de los elementos de reconocer los ingresos que sería confiabilidad en el ingreso. Si uno firma un contrato, pues se debe confiar en que efectivamente se va a recibir ese ingreso cuando uno celebra un contrato, ¿no? Digamos que es muy buena la pregunta porque puede ser todo lo contrario. Es decir, cuando se habla de confiabilidad del ingreso quiere decir que yo sí lo presté. No quiere decir que tengo que tener una confianza. Aquí no estamos hablando de un tema ético, estamos hablando de un tema de reconocimiento. Cuando yo tengo confiabilidad de que tengo este vaso de agua acá, es porque lo tengo y lo estoy viendo, lo estoy palpando, lo hice, lo tengo, me la puedo tomar, la puedo saborear. Eso es confiabilidad. No que yo digo que voy a confiar en que mañana me va a llegar agüita, no. Aquí la confiabilidad es que yo tengo la certeza de que eso se hizo. Entonces, cuando hablemos de confiabilidad del ingreso o confiabilidad del gasto, piensen en certeza de que eso se ejecutó. Entonces, pregunto sobre la primera. El contrato, Carlos, solamente sobre el contrato, ¿me genera beneficios económicos futuros? Pues... Bueno, entonces digamos la respuesta sería no, aunque yo también estaba pensando que sobre el segundo elemento, beneficios económicos futuros. Uno pacta un contrato, celebra un contrato con la finalidad de tener un beneficio económico al futuro, ¿no? ¿Y entonces su respuesta cuál es? Carajo, ahora estoy ahí en la mitad de ambas. No, yo sigo creyendo en el contrato, vayámonos con el contrato. Entonces para Carlos es sí. Janet, ¿genera beneficios económicos futuros? El contrato meramente no. No te genera beneficios económicos futuros. Laura, ¿te genera beneficios económicos futuros o no? No sé. Estoy confundida. A ver, precisamente eso es lo que quiero, que se confundan, para que lo generemos. A ver, sentémonos en el contrato. Ustedes hacen un contrato que dice acá que el contrato es por 43.200.000. Ya se firmó, ya se firmó, ya se empezó a ejecutar, ya está desarrollándose y ya se empezó a facturar. No he prestado el servicio, pero ya se empezó a facturar. Bajo ese principio, ¿el contrato me va a generar beneficios económicos futuros? ¿Cómo determino yo si si este contrato me va a generar beneficios económicos futuros? ¿Cómo se determina un beneficio económico? Pues era lo que usted decía, ¿no? De que pues cuando uno ya está prestando ese servicio ya tiene cómo cobrarlo. Y usted acaba de decir, si ya se está cobrando el servicio, pues ya hay, digamos, o sea, ya tenemos con qué cobrar ese servicio porque ya se está prestando, ya está en curso, digámoslo así. Sí, en parte tiene razón. Eso es uno de los elementos que establece que yo pueda tener confiabilidad de ese beneficio económico futuro. Pero hay un elemento que yo tengo que tener en cuenta para establecer si un contrato me genera beneficios económicos o cualquier labor me genera beneficios económicos futuros. ¿Cuál es? Carol, ¿para qué trabajas? Para tener un ingreso. Ya. Le hago la pregunta a Liliana. Liliana, ¿el simple contrato me genera beneficios económicos futuros? Sí. La respuesta es sí. O sea que aquí ya vamos dos con sí. ¿Por qué, Lili? Porque se supone que para hacer el contrato yo ya he determinado que puedo prestar el servicio y he revisado una cantidad de factores donde voy a ejecutar lo que estoy diciendo. Exacto. Entonces,
Para los que contestaron no, la respuesta es equivocada. El contrato sí me genera beneficios económicos futuros, pero no por lo que están diciendo, sino porque se supone que cuando yo voy a prestar un servicio, y por eso le pregunté a Carol, ¿para qué trabaja? ¿Para qué nosotros prestamos un servicio de auditoría? Zulma, ¿para qué prestamos nosotros? AMC, ¿para qué presta servicios de auditoría? Para tener ingresos, para ganar plata. Para ganar, no para tener ingresos, sino para tener utilidades. A esas utilidades se le denominan beneficios económicos futuros. El hecho de que yo firme un contrato, a mí ya me da el derecho de tener un beneficio económico futuro. ¿Por qué? Porque tengo un contrato que le genera una obligación a la contraparte ¿de qué? De pago. Me acabé de acordar de algo. De pagarme. Entonces, ahí está el punto. Entonces, uno genera beneficios económicos futuros cuando genera utilidades. Y ahí es donde aprende otros conceptos, donde dice, venga, o sea que si yo hago algo en que no me va a generar utilidad, ¿puedo establecer que es un ingreso? ¿No? Algo que no le vaya a generar a usted utilidades, no porque, digamos, el empresario fue bruto, digamos, en que no hizo bien el cálculo de las utilidades y le generó pérdidas, no por eso no, sino que desde el principio ustedes saben que lo que van a cobrar no le genera beneficios económicos futuros, automáticamente, o sea, no le va a generar una rentabilidad, un ingreso, pues no es un ingreso. Así de sencillo. Confiabilidad del ingreso, entonces, me genera beneficios económicos futuros. ¿Tengo confiabilidad del ingreso? Entonces vámonos con votaciones. Cristian, ¿tiene confiabilidad del ingreso o no? Sí tengo confianza en el ingreso porque existe un contrato. Correcto, esa es la respuesta puntual y exacta. Tengo confiabilidad del ingreso porque ya tengo un contrato pactado. Y ese contrato pactado genera una obligación de la contraparte en que me va a generar un ingreso. Ahora sí, miren la diferencia entre el primero y el segundo. Zulma, el primero me está generando beneficios económicos futuros, quiere decir que me genera una utilidad. Y el segundo, ya hablo, es del ingreso. O sea, del pago. Es la primera diferencia entre el primero y el segundo. Ahora vámonos con el tercero. ¿Tengo confiabilidad del gasto? Acuérdense en el ejercicio que estábamos. El cliente ya me firmó. El cliente ya prepasé la primera factura. O sea que ya tiene la obligación de pagarme la primera factura. Pero Erika dijo, pero Eduardo, no le hemos prestado hasta el momento ni una hora de servicio. Entonces yo le dije, ¿reconocemos el ingreso o no lo reconocemos? Entonces estamos analizando cada uno de los elementos basados en un contrato. Entonces la pregunta que le hago, Janet, ¿tengo confiabilidad del gasto? Bueno, para este punto, ¿existe únicamente el contrato o ya se ha prestado el servicio? ¿Qué dijo Erika? Erika, repita lo que dijiste. Que tú ya habías emitido el contrato, se emitió la factura, pero nosotros no le hemos prestado el servicio todavía. No existe. Aún no se presta el servicio. Entonces dices que no. ¿Y alguno que tenga una opinión de sí? Yo, Eduardo, yo diría que sí hay confiabilidad del gasto, porque así como hay confiabilidad de un ingreso, también se genera el gasto. Para eso está el contrato, ¿no? Listo. Entonces dice, Carol dice, yo tengo confiabilidad del ingreso porque el contrato me obliga también a mí a prestar un servicio. El objetivo, vuelvo y le repito, la confiabilidad no se da en un tema emocional, se da en un tema realista. Cuando hablamos de confiabilidad del ingreso, dijimos, ¿por qué tiene confiabilidad del ingreso? Porque existe un contrato que me dice a mí que me van a pagar esa plata, independiente de que yo genere. ¿Por qué? Ahí va la lectura del contrato, porque yo le estoy diciendo a él que él, mire las condiciones que le estoy diciendo, me pagará en 12 cuotas mensuales con el simple hecho de la presentación de la factura.
O sea, que yo le paso la factura y ¿cuál es la obligación de él? Pagarla, ¿no? Pagarla. Yo le presento la factura y la obligación de pagarla. Así no le preste el servicio. Pero la confiabilidad del gasto está en que yo sí debo ejecutar este contrato. ¿En qué? En estas horas de acuerdo al tiempo que yo le establecí. Y en las fechas en que yo le establecí. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo me siento y les digo, demuestren sobre la realidad de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es la realidad de hoy? Que no he prestado el servicio. Lo cual quiere decir que si a mí me hacen una terminación del contrato hoy, mi obligación es devolverle parte de la plata del servicio que no se prestó. Porque al fin y al cabo, así yo le haya cobrado, ¿le presté el servicio? No. Hasta que yo preste el servicio, en ese momento tengo confiabilidad del gasto. Pongámosle en el otro sentido, hasta que a mí no me presten el servicio, yo no tengo confiabilidad del ingreso. Noten que la otra persona puede tener confiabilidad del ingreso, pero para mí, hasta que no me presten el servicio, yo no tengo confiabilidad del gasto, ni confiabilidad del ingreso. Entonces, esa parte no se cumple. Y lo último es que venga de sucesos pasados. ¿En qué consiste un suceso pasado? ¿Cómo se da el suceso pasado en este contrato? La ejecución de las actividades. El objeto del contrato. No. En que de pronto ya se haya trabajado antes, ya se haya hecho un contrato antes. Entonces. No. ¿No? No. El suceso pasado consiste en que viene de todo un proceso de realización de una negociación, en este caso, para que yo esté prestando el servicio. ¿Cuál fue ese proceso que yo les expliqué cuando dijimos planeación? Cuando pues a ti te contactaron para presentar la propuesta. Cuando presenté la propuesta, cuando hice una propuesta, una relación comercial, llegamos a un acuerdo, y esos son los sucesos pasados. Quiere decir que a mí no me puede llegar plata de alegría. Tuvo que haber sucedido algo anteriormente para que yo realmente genere, porque si a mí me llega plata de la nada, eso no es un ingreso, eso es lavado de activos. ¿Sí o no, Liliana? A mí no me puede llegar plata. Y hay un principio de la contabilidad, y es que la contabilidad viene también de sucesos pasados porque no es previsible, no es futurista. Exactamente, no es futurista. Yo no puedo decir, ay, ¿será que venga, reconocemos un ingreso porque es que a futuro yo quiero tener 50 millones de ingresos? No. Yo siempre les digo a ustedes, si quieren yo me vuelvo aquí rico en Excel. Yo digo, mis ingresos este año van a ser de 52 billones de pesos. Esos son mis ingresos. En Excel aguanta, vea. Lo único que me toca darle aquí para que sepa es que yo le diga número y ya me volví rico. Si quieres coloco banco, que esto lo tengo en el banco. Para los que hacen Bitcoin. Ahí está, vea. Quieren tener 52 billones de pesos, los tienen. Pero vuelva a los tangibles. Tiene que ser un hecho histórico. La contabilidad es histórica. No es, exceptuando los presupuestos, que los presupuestos es otro cuento, pero es un presupuesto. Presupuesto. Pero no quiere decir, por eso es que viene hechos de sucesos pasados. Entonces, conclusión, cuando no cumplo alguna de estas condiciones, yo no puedo reconocer el ingreso. Entonces, ahora, respondiendo a lo que decía Catalina, entonces decimos, Catalina tiene la razón, y los que colocaron en la encuesta que no se reconoce el ingreso, tienen la razón, en principio. ¿Por qué? Porque me falta tener una condición, básicamente, para el reconocimiento del ingreso. ¿Y cuál es? La confiabilidad del gasto. Entonces, como no tengo confiabilidad del gasto, pero tengo que reconocer la factura, Laura, entonces ¿a dónde llevo la factura? ¿Cómo la contabilizo? Ingreso diferido. La dejó por cobrar. ¿Cómo es, Laura?
Pero La yo creo que contabilizo, pero la dejo por cobrar. Bueno, entonces hagamos la contabilización acá. Entonces, vamos a hacer la contabilización acá. Tú dices cuenta por cobrar. Primero, la primera pregunta, ¿débito o crédito? Laura. Comenzamos con es un ingreso, ¿cierto? No, Es un gasto. no. Yo ya facturé, pero no puedo reconocer un ingreso. Y siempre que facturo, ¿qué debo reconocer? El ingreso. Pero si no puedo reconocer el ingreso, entonces ¿cómo lo reconozco? No le metamos impuestos para que no vayan a complicarse la vida. Entonces ahora sí, Carlos. ¿Usted dice que se lleva qué? Una cuenta por cobrar. Listo, vamos a llevar 1.000 pesos en cuenta por cobrar. Contra, perdón, pregunta, ¿débito o crédito? Por la naturaleza del activo es débito, ¿no? No sé, usted que me está contestando. Es débito. Listo, entonces Carlos me dice que débito. ¿Contra qué cuenta, Carlos? Entonces vamos a meter aquí 1.000 pesos débito. ¿Contra qué cuenta? A ver, espérame. ¿Sí ve? Entonces piénselo y ahorita me contesta. Laura, ¿cómo lo contabilizo? Entonces quitémoslo porque Carlos echó para atrás. No sé cómo lo contabilizaría. Que no lo he hecho, o sea, no he hecho ese ejercicio, no. Lo has hecho y tenemos un cliente que tú lo haces. ¿Sí? Sí, increíble, pero tú lo haces. No sé. Muchachos, si ustedes no manejan todo lo que ustedes piensen, tienen que bajarlo a una cuenta contable. Si ustedes no lo bajan a cuenta contable, van a tener muchos problemas en contabilidad. Cristian, Una cuenta por cobrar se va al crédito. una cuenta por cobrar al crédito. Contra, Mandar la cuenta por la prestación del servicio. Sería ¿pero débito. qué cuenta? Ah, Si quiere, dígame el código. La cuenta por cobrar, ¿qué código es? 1305. O sea, para Cristian, hacemos una cuenta por cobrar, pero que la estamos debiendo. Sí, señor. Ah, O sea, nosotros le estamos debiendo al señor. no, O sea, yo genero una está bien. factura para deberle al señor. Tengo una factura de venta donde le digo al señor que vale 1.000 pesos. Voy a colocar aquí por ponerle el IVA 190 y la factura dice total 1.190. Yo les digo, olvídense del IVA, pero más o menos esta es la factura. Entonces Carlos me dice, como es una factura que yo estoy generando, la genero debiéndola. ¿Tiene lógica? Bueno, entonces una cuenta por cobrar al débito y contra una 4 que es el crédito, ¿no? Contra un ingreso. Una cuenta del ingreso, 4. Pero yo les dije a ustedes que no puedo generar el ingreso. Esto no lo puedo generar. No puedo porque ¿qué les acabé de decir para generar un ingreso, Carlos? Que tienen que cumplir los 4 requisitos y aquí no se cumple la confiabilidad del gasto. No puedo generar un ingreso. Entonces, ¿a qué cuenta las llevo? Pues eso se lleva como un pasivo, como ingreso, valores facturados sin estar realizados. Pasivo por valores facturados sin estar realizados. Es que Ese me toca puede ser hacerlo así, sí, porque como, o sea, tú dijiste que no metiéramos tributario, pero es que toca hacerlo así, es porque como en la norma tributaria dice que el IVA se paga lo que ocurra primero. Y yo facturé Pero es que primero, aquí no estamos hablando de IVA, así es, y eso es NIF. bueno, pues sí le metemos de una vez IVA. Pero no le llamemos así. Si ustedes se van a la cuenta 27 del antiguo PUF, les hago una pregunta, Cristian. ¿Por qué me remito al PUC si el PUC está derogado? En NIF está derogado, pero en norma colombiana no. Catalina, ¿el PUC está derogado en norma colombiana?
Lo que pasa es que con la implementación de las MIF, pues básicamente se deroga la obligatoriedad de tener las mismas cuentas para todo. Digamos que el PUC ya queda en libertad de cada empresa como lo quiera implementar. Exacto. Entonces, si yo quiero implementar el PUC, ¿qué tengo que hacer, Catalina? Pues tienes que tener una política contable donde la homologación de las cuentas. Tengo que decir en mi política contable que me acojo al PUC comercial del derogado 2650, a la taxonomía del 2650. Entonces todos cuando pidan el PUC deben pedir deben pedir la política, y la política debe decir: nosotros, la empresa XYZ limitada, SAS y sea la que quieran decir, nosotros, la empresa XYZ, nos acogemos al derogado, a la taxonomía del derogado artículo 2650 y la aplicaremos. O sea que ellos van a decir: yo voy a coger esta taxonomía. Cuando hablamos de taxonomía, quiere decir que cada cuenta tiene una descripción y tiene un comentario de cómo lo llevo en la dinámica crédito y débito. Los que no digan que se acogen a eso, ¿qué tienen que hacer? Zulma, los que no se acogen a eso, ¿qué tendrían que hacer? Y la política, o sea, eso debe estar establecido entre la política, ¿no? Debo pedirle la taxonomía cuenta por cuenta según los códigos que ellos manejen. Ok. Entonces, ya que tienen clara la taxonomía, lean acá lo que dice. Entonces, dice pasivo, diferido. ¿Aquí qué dice, Carol? Ingresos recibidos por anticipado. ¿Sí ve? O sea que sí puedo tener ingresos, y dice: registra el valor de las sumas que el ente económico ha recibido por anticipado a buena cuenta por prestación de servicios, intereses, comisiones, honorarios. ¿Cuál es la dinámica? Crédito, por el valor de los ingresos recibidos anticipadamente. Débito, por el valor de los bienes y servicios suministrados. O sea que cuando preste el servicio, ¿qué tengo que hacer? Un débito. Eduardo, no estoy de acuerdo con el nombre de esa cuenta porque aún no hemos recibido nada en el caso que estamos hablando. Tú no has prestado el servicio, no te lo han pagado por adelantado tampoco porque lo tienes en una cuenta por cobrar. Entonces, digamos que la dinámica de la cuenta sirve, pero ese no sería el nombre para el caso que estamos tratando. Es la taxonomía. A mí lo que me interesa es la dinámica. Si a mí me dicen, y si uno mira que es un ingreso recibido por anticipado, puede ser válido. Y lo que tú estás diciendo es válido. Yo genero una factura y le digo: venga, genero una cuenta por cobrar por 1.000 pesos contra una cuenta por pagar por 1.000 pesos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Desde un punto de vista lógico, Cristian. Si yo le digo: Cristian, usted me debe 1.000 pesos, pero yo le debo 1.000 pesos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Está dejando el registro contable de que nos debemos. Aún no se ha hecho el pago como tal de esa deuda. Estoy haciendo nada. Yo estoy diciendo: le debo, pero me debo. ¿Pero qué hago ahí? Estoy controlando mi facturación. Porque ¿con qué registro este documento? Con una factura de venta número no sé cuál. Y aquí registro con una factura de venta número tal. ¿Sí o no? Pues controlo mi facturación. Eso es lo que estoy haciendo, controlando la facturación. Entonces ahí lo que dice Cata tiene cierta razón bajo NIF. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí no estoy haciendo nada, porque estoy generando un pasivo contra una cuenta por cobrar, pues no es nada. Cuando yo vaya a presentar los estados financieros, ¿qué tengo que hacer? Pues netear este contra este, ¿y cuánto les va a dar? Cero. Pero ¿qué pasa si el señor me paga la factura? Entonces va a decir: venga, le voy a pagar la factura con el recibo de caja. Entonces dice: valores recibidos por anticipado, cuenta por cobrar a clientes, la acredito por los 1.000 pesos y ahora genero al banco los 1.000 pesos. Ya me la pagó. Ahora sí debo ese plata. Y normalmente en el negocio pasa eso, que llega un momento en que el cliente me paga.
Entonces, la primera situación del contrato, en un simple contrato, donde estamos viendo que el objeto del contrato me genera un reconocimiento del ingreso, mire todo lo que hemos sacado nosotros, con un simple contrato. Y eso es lo que ustedes tienen que manejar en su mente y crear en su mente ese mapa de registros contables que pueden suceder, los N cantidad de registros contables, porque este es apenas un registro contable. Vea, el primer registro, ¿cómo controlo? La primera pregunta es ¿cómo controlo la factura? Pues yo genero una cuenta por cobrar por la plata contra una cuenta por pagar. Sé que no hace nada, pero me ayuda a controlar mi facturación. En el momento en que el señor me pague, pues genero el recibo contra la cuenta por cobrar. Ahora, ¿qué pasa? Si presto el servicio en un 50%, pongámosle, del trabajo, pues sencillo, mando aquí en pasivos realizados, en el 50% al débito. ¿Contra qué cuenta, Carlos? Espérame, es un pasivo. Ya prestamos el servicio en el 50%, entonces débito el pasivo Y acredito la 50%, contra crédito, ¿contra qué? contra esa, precisamente esa cuenta por cobrar. Contra. Cristian, ¿contra qué? ¿Una cuenta por pagar? Si solo vamos a cumplir con el 50. No, Una contra cuenta por cobrar. O sea, se hace ¿Cómo, el Carlos? registro. Escuchen lo que dice Carol. ¿Contra qué, Carol? contra el ingreso porque ya sí se prestó el servicio. Porque ya presté el servicio, entonces ahora sí puedo generar un ingreso. Pura lógica. Si ustedes quieren ser técnicos, nunca lo van a lograr. Pero si yo manejo la lógica, créanme que empiezan a entender contabilidad. Acuérdese que aquí ya cumplo en el 50% la condición, confiabilidad del gasto, que era lo que me faltaba, ya presté el servicio en el 50%. Como presté el servicio en el 50%, ya tengo beneficio económico, ya tengo confiabilidad del ingreso, ya tengo confiabilidad del ingreso en ese 50% y es de sucesos pasados, lo cual quiere decir que ahora sí puedo reconocer el ingreso. Y ahí cumpliría esa condición. ¿Sí ve? ¿Sí queda claro? Sí, pero Sí. pues, entonces como les queda claro, les voy a dañar la vida. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Yo no factura, pero ya presté el servicio en 1.000 pesos. Cristian, ¿cómo contabilizo? Si no hay factura, pues ya presté Pero el ya servicio. presté el servicio. ¿Dejo un anticipo? No, pues porque no tengo contra qué cruzarlo, ¿no? Pues diría. Volvamos a meternos acá, Cristian, y haga el análisis. Ya presté el servicio. ¿Me genera beneficios económicos futuros? Sí, ¿Confiabilidad del ingreso? sí. Pero no. Ya presté el qué sí? servicio, pero aún no me lo han pagado. Es que no es el pago, no es el pago como tal que te da la confiabilidad del ingreso. De haber prestado el servicio a un 50%. No, ya dije 1.000 pesos. Le volteo la torta. Yo les digo, no he facturado, pero ya presté el servicio. Les pregunto, ¿cómo registro? Entonces le digo, primero tengo que mirar, ¿cumplo las condiciones de ingreso? Entonces le digo, beneficio económico futuro. Me dice sí. Le digo, confiabilidad del ingreso. Quedo patinando. Cristian, ¿beneficio económico futuros? Sí puedo Vuelvo y tener un pregunto. beneficio económico porque ya presté el servicio. Listo. ¿Confiabilidad del ingreso? Pues la confianza me la da el contrato. Listo. Perfecto. Es el contrato el que me da la confiabilidad del ingreso. Perfecto. ¿Confiabilidad del gasto? Sí, porque ya utilizamos, digamos, nuestro activo, digamos que puede ser el servicio que prestamos. Ya es prestó el servicio y viene de sucesos pasados. correcto. ¿Reconozco ingreso o no reconozco ingreso? Laura, colabórele. ¿Cómo contabilizo?
En el ingreso, Ingreso. ¿Débito o crédito? crédito. En el ingreso crédito. Pongámosle 1.000 pesos. Contra Una cuenta por cobrar, débito. cuenta por cobrar débito. Pero si no tengo la factura, Laura, si no tengo factura, ¿por qué debo generar ese ingreso? Porque ya presta el servicio. Porque no me interesa la factura. Aquí hablamos es de esencia sobre forma. Yo ya presté el servicio. Ya hicimos el ejercicio para determinar si es un ingreso y se reconoce como ingreso. O sea que la factura me vale. Yo tengo que reconocer el ingreso. Pero como tenemos que llevar control de facturación, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién de ustedes me soluciona ese problema para controlar mi facturación? Porque estoy generando un ingreso de algo que no he facturado. Pues tú debes crear una cuenta que sea al contrario, que se llamen ingresos realizados pero no facturados. Aquí genero ingreso realizado, no facturado, contra una cuenta por cobrar realizada, no facturada. Ustedes lo van a ver de muchas formas. Lo van a ver, por ejemplo, con una cuenta que se llama 305 y siempre lo van a ver en la mayoría de clientes que tenemos con una famosa cuenta 97, 98. O ellos le van a llamar no ingreso no facturado, sino le van a llamar ingreso contable, no fiscal, o algo así le van a llamar. Pero yo lo genero bajo esa condición. Entonces, acá genero ingreso no facturado, ¿cierto? Marce, entonces para solucionar el ingreso no facturado y volverlo facturado, cuando me toque hacer la factura, ¿qué hago? Pues cuando me toque hacer la factura, hago lo mismo pero al revés, digo yo. Sí. Ingreso no facturado. Lo tengo que debitar. Debitar contra. Lo tengo que acreditar contra el ingreso facturado. Ingreso facturado o fiscal. O sea, lo único que hice fue una reclasificación. Y ya. Y lo mismo hago en la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar no facturada, la crédito contra una cuenta por cobrar a cliente ya no normalita, la débito. No olvides, dale like si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal para encontrar más contenido de interés y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video.